Como hemos visto, Dios había prometido a Israel bendecirlos grandemente si ellos caminaban de acuerdo a sus lineamientos y no se desviaban de ellos. Había establecido la manera en que ellos serían prosperados. Cualquier proyecto que viniera a sus mentes, por muy grande o difícil, daría mucho fruto. Nada ni nadie podría hacerles frente. Tenían de su lado al Todopoderoso, por lo que la victoria les pertenecía y vivirían sin temor. Además, una gran paz estabilizaría este pueblo, el cual sería la nación más poderosa y bendecida del mundo, como recompensa a su obediencia. De la misma manera, había una lista muy larga de las consecuencias de apartarse del camino divino. Por tal motivo, Israel tendría que mantenerse siempre sirviendo únicamente a Dios. Sin embargo, pese a la advertencia, vemos al pueblo de Dios teniendo un viaje de altibajos durante toda su vida. De una generación a otra transmitían ese legado que estaba en su ADN, una nación llena de inconformidad, falta de devoción y amor a Dios. Así como podían tener una racha de tiempos gloriosos en donde se desbordaban por obedecer a Dios y el poder de éste era manifiesto, comprobando su veracidad sobre ellos y todo lo que poseían, podemos ver también etapas de decadencia y desenfreno, en donde sus corazones estaban cauterizados y sus pies corrían hacia lo malo. Se desviaban con facilidad, recurrentemente, siguiendo su errado corazón que completamente los dirigía a hacer lo que Dios les había prohibido. En contraste, la Biblia, la palabra de Dios, nos enseña la importancia de ser determinados, de tener la firmeza para ser hijos obedientes a pesar de que es difícil, aun cuando no nos guste o no estemos de acuerdo, cuando batallamos por permanecer en la dirección correcta sin tener respuesta de la promesa, pero confiados fielmente en que viene en camino y seremos prosperados. Porque sabemos que Dios es fiel y cumplirá los deseos de nuestro corazón cuando éstos estén alineados a su perfecta voluntad. Dios nos promete éxito en todo lo que emprendamos, pero también sabemos la manera en que lo podemos hacer realidad. Cuando estamos caminando en el camino de la verdad, tendremos la guianza en Dios y estaremos seguros que en cualquier decisión que tomemos, Dios estará con nosotros y Él hará que se realicen nuestros anhelos. Cuando hemos escogido servir a Dios, tenemos la confianza de que permaneceremos firmes. No habrá flaqueza, duda, pensamientos de derrota. Veremos el bien de Dios a cada paso que demos, porque esa es la voluntad de Dios, bendecirnos más allá de lo que podemos imaginar, porque con Dios no nos falta nada. Nuestro caminar será luminoso. Dios resplandecerá sobre nosotros y veremos cumplido su propósito en nuestras vidas. Nuestros días serán como el sol de mediodía. El problema del pueblo de Israel era su falta de determinación por servir a Dios. Y aun cuando hubiese tenido al mejor maestro que les enseñara el camino correcto, la siguiente generación tendría el libre albedrío para decidir seguir fielmente en el camino enseñado o desviarse de él. Nuevamente podemos observar que la decisión de Israel de pedir un rey a Dios no fue porque no querían ser dirigidos por Samuel. Samuel fue un juez sabio y lleno de Dios. El pueblo constató que Samuel era un siervo de Dios,
con una unción que no se podía negar. Al inicio de su gobierno, Samuel fue determinante y les cantó la cartilla y les dijo que de todo corazón tenían que volverse a Dios, quitar los dioses ajenos y preparar sus corazones para determinar también servir únicamente a Jehová, porque esa era la manera en la que Dios podría librarlos de la mano de sus enemigos, los filisteos. Todo el pueblo estuvo de acuerdo con las palabras de Samuel y obedecieron. Además, le pidieron que él orara a Dios por ellos. En esa ocasión se arrepintieron y reconocieron su pecado. Samuel oró y Dios los libró de los filisteos, los cuales estaban atemorizados y fueron derrotados. Dios hizo que Israel saliera vencedor en la batalla. Los filisteos fueron sometidos y no volvieron a entrar en el territorio de Israel. La mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Pero cuando Samuel envejeció, puso como jueces a sus hijos, y estos no fueron como su padre. La motivación de su corazón no era recta. Ellos se desviaron y caminaron tras la avaricia, se inclinaron hacia el soborno y pervirtieron el derecho. Israel no estaba conforme, no esperó en Dios y tomó sus propias decisiones. Los ancianos se reunieron y hablaron con Samuel. Ellos fueron sinceros, le expresaron al sacerdote el motivo por el cual ellos habían decidido pedir un rey, y esto fue la conducta incorrecta de sus hijos. No sabemos lo que pasó por la mente de Samuel al oír estas declaraciones, pero la Biblia nos dice que la decisión de los ancianos de Israel no agradó a Samuel. Pero como todo sacerdote, diplomáticamente escuchó para luego ir con Dios en busca de la respuesta. Dios le dice que escucha al pueblo en todo lo que le habían dicho y que no se preocupara, pues no estaban desechándolo a él, sino a Dios. Dios podía restaurar el sacerdocio, levantar a otro sacerdote, pero el pueblo ya había decidido ser como todas las demás naciones, y con esta acción se terminaba el periodo de los jueces para dar paso a la monarquía. Vendrían nuevos aprendizajes, retos y enseñanzas que darían visión y fortaleza a los de corazón recto y al resto del pueblo la oportunidad para retomar el camino y acercarse más a Dios. Lo más importante es mantenernos siempre cerca del Padre, pidiendo su guianza para hacer su voluntad y amarlo con todo el corazón. Y de esta manera ver cumplido su propósito, una vida de bendición con el favor de Dios, en donde nuestros enemigos estén debajo de nuestros pies. En el libro de Job, capítulo 22, versículo 28, tenemos palabras de ánimo para ser hijos que determinemos servir a Dios y tengamos una vida en donde el sol de justicia alumbre nuestro caminar todos los días de nuestra vida. Este verso dice: determinarás asimismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. Te invito a dar like y suscribirte, y te animo para que invites a más personas a ser parte de este canal. Nos vemos el día de mañana en la siguiente cápsula de vida.